Hola, buenas, soy Rei Ayanami. Vengo para avisarles que Michelle Panda Boy por fin salió de su crisis depresiva. Y les trajo este video hecho con mucho amor para toda la Panda Pandilla. Muac, besitos a todos. Hola, buenas, Panda Pandilla. Después de muchísimo rato sin subir vídeos hablando de películas, aquí estamos de nuevo con una que, si bien, su principal foco es la comedia y el humor de negros, creo que de cualquier producto se puede sacar algo más allá que solo lo superficial. Hoy hablaremos de Brain Damage, película dirigida por el icónico director Frankenenloder. Si no lo topas de nada, fue quien dirigió la trilogía de Basket Case y Frankenhooker. Sin nada más que decir, basta de introducción y comencemos con la palabrería. Esto empieza con una pareja de ancianos, felices por darle de comer cerebros de animal a algo, que está dentro de su bañera, pero, ese algo no está. De inmediato buscan no solo en su apartamento, sino también en el de otros. Tanto es su estrés por encontrarlo que generan espuma por la boca. Aclaro, que esto es muy falso. De hecho, lo que pasa es lo contrario, la boca se reseca por el estrés. Sigamos. Ahora, un joven acostado en su cama, sufre de dolores que no le permiten responder una llamada. Este es Brian, nuestro protagonista. La novia de Brian, Bárbara, llega a su apartamento y le reclama no responder la llamada antes mencionada, para ir a un concierto. Brian, enfermo, le pide a Mike, su hermano, que la lleve por él, y se la lleva. Obviamente de una mirada así no puede salir nada malo, ¿verdad que no? Más tarde se despierta lleno de sangre, corre al baño para revisarse, pero algo pasa. Cae en risas y se va gateando hasta su cuarto mientras mira luces. En cama, mira a su techo y este emana una luz que ilumina todo su cuarto, acompañado de un líquido azul que inunda su cuarto hasta cubrirlo a él. Esta es su primera alucinación. Despierta de aquello y regresa al baño para revisarse, pero Brian sospecha que pueda haber alguien en su casa, así que grita al aire si es que alguien está. Y sí, ese alguien está, pero abajo de su camisa, recorriendo todo su torso hasta su nuca, presentándonos a Aylmer, una criatura con forma de pene. Aylmer le dice que desde ahora su vida estará llena de diversión, colores y despreocupación total, pero, para lograr esto, le pide a Brian que lo ponga en su nuca. Brian duda, pero cede. Aylmer lo inyecta con el líquido que lo hará ver la luz de nuevo. Ambos terminan en un depósito de chatarra, donde apenas entran, el guardia sale a buscarlos con arma en mano. Lo encuentra, y lo somete, ¡ay sí, ay sí! Pero, Aylmer no puede permitir que otro macho se meta con el suyo, así que salta hasta la frente del guardia nocturno y desde ahí, come su cerebro. Damos un pequeño salto en el tiempo. Bárbara llega al apartamento con dudas sobre Brian, ya que tenían planeada una cena para ese mismo día, pero Mike le recibe con noticias peculiares. Brian no ha ido a trabajar y, solo se la pasa del cuarto a la bañera y de la bañera a su cuarto. Oh yeah, sure, I'll be right out. De alguna manera logran sacarlo del baño y ahora en el restaurante Bárbara exige respuestas por su comportamiento tan extraño, que ha cambiado para que ahora se comporte así. Brian le responde que todo ha cambiado, ve las cosas de forma diferente, ve colores en los sonidos, sonidos en los colores y mirar mil rostros en su propio reflejo. De inmediato Bárbara le pregunta si consume drogas, a lo que Brian responde que no, y cuando parece que le dirá la verdad, un dolor lo interrumpe. Brian dice que él no lo deja, refiriéndose a Aylmer. En medio de una discusión sobre sospecha de infidelidad, comienza a alucinar con cerebros en su comida, y del miedo sale corriendo del lugar. Busca un lugar donde Aylmer pueda inyectarlo, y termina en un bar o antro, donde se avienta unas danzas tenebrosas acá bien macabras. En medio del baile, una, señorita de servicios exóticos le llama la atención Brian. Se le une al baile, para después llevárselo atrás del bar para realizarle un trabajito muy bonito, jeje. Aylmer se le introduce en la boca y en una muy necesaria escena de 1 minuto, donde hacen referencia a una escena de sexo oral, Aylmer se come su cerebro. Brian escapa de ahí, se va a un callejón, donde se quita los pantalones y observa su ropa interior llena de sangre. De la oscuridad emerge el mismo anciano del principio, exigiendo que Brian le devuelva a su criatura, Aylmer. Brian se niega y le dice que es un maldito peruano loco. Para hacerlo recapacitar y que entienda que es una criatura difícil de controlar, el anciano cuenta la historia de Aylmer que, en resumen,
bla bla bla, Eilmer aparece por primera vez en la Cuarta Cruzada, bla bla bla, un mercenario ruso lo roba de un emperador en 1203, bla bla bla, se va a Europa y se lo entrega a un cardenal, bla bla bla, vuelve a ser visto en 1699, bla bla bla, robado por un portugués de las manos de un virrey español, pero que fue asesinado poco después por alguien de la Guardia Marina, bla bla bla, terminó en una tribu de África, bla bla, avistado otra vez en la Segunda Guerra Mundial, bla bla, termina en Berlín, pasando de huésped en huésped, hasta terminar en las manos del anciano presente. Brian vuelve a decirle que es un peruano loco, así que el viejo se lo intenta quitar, pero Brian lo lanza a los botes de basura. Corre a su apartamento y prepara su maleta para un plan. Maid cuestiona todo lo que ha estado haciendo. Ignorar a Bárbara, dejar su trabajo, nunca estar ahí, y que si tiene algún problema, puede ayudarlo, pero Brian solo responde que el viejo tiene razón, y debe controlarlo. Llega mi parte favorita, donde Brian intenta abstenerse del líquido de Eilmer. Brian se hospeda en un motel de mala muerte, donde le pregunta a Eilmer qué es lo que ha estado pasando mientras se droga. Eilmer, dudando, le pregunta que si no recuerda nada, así que le dice todo lo que han hecho. El asesinato del guardia, y el de la señorita. Brian, espantado, le ordena que lo dejaran de hacer, pero Eilmer se niega reclamando que ahora él es su dueño, y que si le dice que comerán cerebros, lo harán y punto. Así que Brian propone algo. Lo harán, pero tienen que hacer una competencia. Brian tendrá que soportar no drogarse, y Eilmer tendrá que soportar no comer cerebros, el primero que se rompa pierde y tendrá que hacer lo que el otro quiere. Round 1. Brian vomita después de un rato. Round 2. De alguna manera, Eilmer logra provocar una alucinación en Brian donde él saca una raíz de su oreja hasta arrancarla junto a su oreja, provocando una expulsión de sangre absurda. Round 3. Brian, rendido, le pide a Eilmer que le dé su líquido de una vez, mientras Eilmer cantaba una canción de amor mientras bailaba. Na hermano, 3-0, emotiza al final y 0 daño, Eilmer heroico. Después de su fracaso, Brian hace caso omiso a Eilmer, se va a la ducha del motel, donde obviamente tienen que mostrar al hombre en entero desnudo. Oh yeah brother. Eilmer no quiere a ese, y se va al baño público, donde ahí mata a un muchacho que andaba leyendo muy a gusto. Pobrecillo. Se va del hotel y regresa a su apartamento, justo después llega Bárbara y Mike de buscar a Brian, ya que seguro llevaba varios días que se fue hasta ahora. Mike aprovecha y la seduce, la convence de que tal vez Brian ya no la quiere pero que él sí la quiere, Bárbara niega, pero al final lo acepta. Ambos ceden a la fuerza casi imparable del placer. Brian escucha todo pero no le importa, Eilmer le ofrece juguito y acepta. Brian alucina con un trío con Bárbara y Mike, donde Brian fusionado con Eilmer, arranca el cerebro de Bárbara desde su frente, igual que Eilmer al inicio de la película. Despierta, va al cuarto donde se encuentran su hermano y novia, donde les explica que no los quiere dañar, que se tienen que ir, y que él solo le dará de comer, se drogará y no pensará en nada más, se va del cuarto dejándolos solos. Brian se dirige al metro, sin saber que Bárbara lo seguía. Se sube al metro junto con él y trata de explicar lo de Mike y ella. Brian simplemente no escucha y en medio de la explicación, la besa, entre comillas, porque Eilmer de alguna manera estaba introducido en la boca de Brian, y con ayuda ese beso arranca el cerebro de Bárbara, matándola. Oye. Basket Case referencia. Regresa al mismo callejón donde aventó al viejo a la basura, para intentar razonar con ellos, pero ellos, con arma en mano, ya no están para más palabrería. Lo someten, otra vez, la anciana le quita a Eilmer del cuerpo y se lo lleva, pero este engendro se come el cerebro de la anciana así que el anciano intenta ayudarla, dejando caer el arma que traía en mano. Brian agarra su arma y se para atrás. La anciana muere y ahora Eilmer quiere el cerebro del anciano, matándolo. Pero, justo cuando Eilmer está inyectando a Brian, el anciano despierta y con sus pocas fuerzas aprieta a Eilmer, exprimiendo gran parte de su líquido en Brian, lo arrebata de su nuca, y con mucha fuerza, lo aprieta más y más, por fin matándolo. Lo siento Eilmer, perdiste la racha, tremendo fracasado. Brian, por culpa del exceso de líquido, se le empieza a inflar la cabeza, va corriendo a su habitación y, en medio de la desesperación, se apunta el arma del anciano en la cabeza y se dispara.
policías que habían llamado por el escándalo de hace rato, entran a su habitación junto con Mike, pero, pasa algo, Brian con su disparo no se mató, con su disparo abrió su cabeza y de ella sale una luz brillante, pero, aquí pasa lo más impresionante. Termina la película. Esta película me encanta y es de mis favoritas en cuestión de horror y comedia juntas. Las críticas que recibió esta película en su entonces son variadas, y el significado que sacaron de ella también. La acusaban de ser pro drogas, cosa absurda si le prestaste atención al resumen. Brian mató a su novia por culpa de las mismas drogas. También está esa que dice que la película trata sobre la transexualidad y homosexualidad de un hombre, y el cómo este va descubriendo poco a poco eso que es tan nuevo para él. Podríamos verlo de esta manera. El primer acercamiento es Elmer, cuando provoca ese intenso dolor, que provoca quejidos y gemidos en Brian. Podría considerarse esto como tener una relación sexual. Después, cuando despierta lleno de sangre, se puede ver como su reciente autoconocimiento de su lado femenino. Su rechazo hacia Bárbara también se puede ver como eso. Hay casos así que, tras el hombre descubrir su homosexualidad, deja a su pareja. Whale, la película que salió hace un año creo, el protagonista de esa película dejó a su pareja por un hombre. Obviamente esto lo tenemos que ver fuera del contexto de la película. Por último, esta es la manera de ver la película que más me gusta, y es su, no sé cómo llamarlo, pero es sus guiños al VIH, o SIDA. El VIH, es una enfermedad que mayormente se transmite mediante las relaciones sexuales, pero también por inyecciones y transferencias de sangre. Esta enfermedad, como seguramente bien sabrás, pero no está de más recordarlo, tuvo su auge por los 80s, aunque la enfermedad ya se venía conociendo desde finales del siglo XIX, apenas en los 1980 hubo casos confirmados en Estados Unidos. Estos casos siendo ocupados mayormente por el grupo de las 4H, siendo estos, hemofílicos, heroinómanos, haitianos y homosexuales. Estos últimos siendo el mayor foco de atención por la homofobia de aquellos años. Ahora, después de esta info, volvamos a la película. Brian comienza siendo un heroinómano, que por culpa de las inyecciones y poca higiene, termina contagiándose de esto. Cuando se lo diagnostican, este vive con el miedo e inseguridad del cómo lo puedan ver sus cercanos. Recordemos que la sociedad de aquellos años era muy homofóbica. Obvio se lo trata de decir a su pareja, pero, seguramente ella pensará que es gay, que le es infiel con un hombre. Después está el anciano, que ya es alguien avanzado en la enfermedad, y trata de concientizar a Brian, pero, este lo ignora. Comienzan los síntomas. Mucha fatiga, sudores fríos, y esas características ronchas o manchas en la piel. Después está la escena donde Brian entra a bañarse y ahí está un hombre completamente desnudo. Esto es referencia a que los homosexuales solían usar saunas, o baños públicos para poder tener relaciones y encuentros íntimos. También hay una escena que va antes de esta que, no mencione. Es cuando Brian pierde su duelo contra Elmer y sale a buscar cerebros. Mientras busca, entran dos hombres. Uno robusto y otro delgado y, cabe aclarar, con los mismos rasgos enfermizos que Brian. Sudor y marcas en la piel. Justo después de que esta pareja entre en la habitación, el grande le pregunta al pequeño, ¿estás nervioso? Algo iba a pasar ahí. Ahora sí, terminando de, creo yo, cubrir los puntos fuertes de esta película, pasemos a la conclusión final. ¿Qué queda por hablar? Obviamente queda por hablar el punto de vista más importante, la mía. Si así es, esta es la parte donde el creador de contenido viene y suelta todas sus proyecciones, ya se pueden salir del video si gustan. Me gusta mucho como varias veces en la película, no solo Bárbara y Mike expresan preocupación por Brian, sino hasta el mismo anciano y sujeto de la regadera. Pero a todas y a cada una dijo que no pasaba nada. Las personas solemos esconder nuestros problemas, a veces por mero orgullo y hasta una sobreestimación de nosotros mismos. Siempre preferimos hacerlo todo nosotros primero, hasta llegar al hartazgo, y es hasta ese momento en el que pedimos ayuda. No saben la cantidad de errores que he hecho, y accidentes que he tenido, por el hecho de no alzar la voz, de no hablar. Hace poco tuve un problema con mi celular. No marcaba la hora bien, ni se conectaba al internet de manera estable. Busqué vídeos en mi televisión para solucionarlo, pero nada funcionaba. Estuve con el problema 2 días, hasta que mi madre vio que estaba viendo ese tipo de vídeos y decidió ayudarme, haciendo que por fin funcionase. Estuve 2 días con ese pequeñísimo problema, solo porque no quise pedir ayuda, porque creía en mí mismo, y está bien creer en uno mismo, pero hay que saber medir tus límites.
Imagínate que no hubiera sido mi celular, sino un problema corporal, que algo me doliera tanto pero, por creer que en unos pocos días se quitara, pero vaya, al día de mañana terminas sin una pierna, un dedo, ojo, diente, o hasta sin vida. Volviendo con mi madrecita, ella también me contó que tenía un compañero en la preparatoria, este le contó que sentía un fuerte dolor en los testículos. Pasó el tiempo y el compañero dejó de ir a la escuela. Así es, el compañero tenía cáncer testicular avanzado, quizás se hubiera salvado, pero por la vergüenza que uno siente al hablar de estos temas con tus padres, siendo un adolescente de 16 o 15 años es muy grande, sobre todo, por la poca educación sexual que uno tiene, y por esto mismo la incomodidad. Lo único que he tenido de educación sexual en toda mi vida, es una clase donde nos enseñaron a poner un condón en un juguete sexual en forma de pene, fuera de eso nada, todo lo fui aprendiendo yo solito. Seguro ese compañero de mi madre, pensó que solo era un dolor y ya, al final sí fue un dolor, pero un dolor permanente para su familia. Perdón si extendí mucho este video, pero veo necesario hablar de estos temas sobre todo en un tiempo en el que cada vez los jóvenes somos más cerrados a explayarnos en un entorno real. Pero bueno, panda pandilla, gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en otra ocasión. Bye.